Todo el mundo tiene un recuerdo de un juego de su infancia. En la década de 2000, casi siempre se trataba de juegos de PS mal diseñados que, hay que reconocerlo, se hacían a bajo precio. Eran juegos de entretenimiento educativo o creados únicamente para que la abuela se los regalara a un niño en una ocasión especial. Sin embargo, hay algo que suele ser común a estos juegos. Todos son oscuros, ya nadie tiene discos de PS, todo es digital hoy en día, así que esos viejos juegos suelen dejarse pudrir en algún almacén abandonado. Hay tantas cosas que no se ven, que uno de estos juegos estaba destinado a venderse en las estanterías de las tiendas sin pensárselo dos veces. 13 de julio de 2007. Recuerdo bien ese día, mi cuarto cumpleaños, empezó como una gran celebración que nunca podría olvidar, toda mi familia estaba conmigo en este día tan especial, incluida mi hermana pequeña, Juliana. Ella era un año menor y probablemente ni siquiera sabía que era mi cumpleaños, pero igual nos divertimos. Después de cantar el cumpleaños feliz y comer pastel, me tocó abrir mis regalos, pero para mi decepción, parecía que no había recibido ningún videojuego, esos eran mis favoritos. Por suerte, mi padre me presentó un último regalo, tenía forma cuadrada, sabía que debía ser un nuevo videojuego y para mi deleite lo era. Madland. A pesar de no saber leer muy bien pude decir perfectamente el nombre de este juego. El arte de la caja tenía un aspecto muy simplista, un fondo blanco con una ciudad detrás, unos cuantos árboles y una niña al frente que supuse era la protagonista, era pelirroja con un gran moño en la cabeza y lucía una sonrisa alegre. Aunque me decepcionó un poco que no fuera un juego basado en uno de mis dibujos animados favoritos, me alegré mucho de que me regalaran un videojuego, agradecí a todos el maravilloso cumpleaños y bajé al ordenador para jugar a mi nuevo juego. Fui capaz de arrancarlo rápidamente, mi hermana pequeña me miraba mientras yo sacaba el teclado con entusiasmo, un sonido alegre que jugó como la chica en la parte frontal de la caja entró en la pantalla, y comenzó a hablar en una voz de texto a voz. Hola. Puedes llamarme Viento. Hoy nos vamos a divertir mucho en Marland. Antes de empezar, me gustaría conocerte un poco mejor. ¿Cómo te llamas? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué tipo de mascota tienes? Haz clic en cualquiera de las casillas de abajo para introducir tus respuestas, y luego pasaremos a la diversión. Esta parte no me sirvió de nada porque yo tampoco sabía escribir, así que escribí un montón de tonterías en todas las entradas. Encantada de conocerte, Zanahoria. Conozco a un par de amigos cuyo cumpleaños también es el 29 de mayo de 1856, un Dfpejr es tan mono. Uno de mis animales favoritos. Con eso, me pusieron inmediatamente en la pantalla de selección, solo un fondo naranja con 6 cuadrados multicolores que eran los minijuegos, uno de ellos estaba bloqueado. Viento apareció de nuevo y me dio a entender. Bienvenido al lugar de juego, Zanahoria. Aquí empieza la diversión. Haz clic en cualquiera de los cuadrados para entrar en un juego. Ah, y también puedes hacer clic en mí si necesitas ayuda. Con eso, ella se quedó en la pantalla, solo mirándome. Yo estaba listo para jugar el juego, así que hice clic en el primer cuadrado en la parte superior. Bola. Por suerte no tengo que explicar cómo funciona ninguno de los juegos con mis propias palabras, Viento hace precisamente eso. En este juego, controlas al señor Ball, que tiene que defender su huerto de zanahorias de los molestos gatos. Utiliza las flechas del teclado para apuntar a los gatos y dispararles agua por todo el pelaje para mojarlos y hacer que huyan. Por decirlo menos, este juego era fácil, juegas como una bola verde disparando agua a los gatos, y eso es literalmente todo el juego. No puedes moverte en absoluto, solo quedarte en el mismo lugar esperando a que aparezca un gato y dispararle agua. La mayor parte del tiempo estás esperando a que venga un gato, pero rara vez aparecen. Basta con disparar agua a 3 gatos y ganas la partida. Viento sale a felicitarte. Lo has conseguido, Zanahoria. Te has ganado una estrella de oro. ¡Hurra! A pesar de que el juego era insultantemente simple, como niño de 4 años, no me importó en absoluto y pensé que eso significaba que era bueno en los videojuegos. Juliana también me animó, así que me pareció una gran victoria solo para mí. Me llevaron de nuevo a la selección de juegos y elegí el siguiente. Doggy in a Bush. Es hora de un nuevo juego que seguro que te encantará, Zanahoria. Juegas como un perrito llamado Sam que debe recoger galletas mientras se esconde de la serpiente yendo detrás de los arbustos. Asegúrate de recoger todas las golosinas.
Utiliza las flechas del teclado para mover a Sam y saltar mientras evitas a la malvada serpiente. Un juego de plataformas en 2D era mucho más de lo que yo estaba acostumbrado. Este juego, al igual que Ball, era increíblemente corto, solo duraba una pantalla con 3 arbustos detrás de los que esconderse, unas cuantas galletas para perros estaban esparcidas por la pantalla, la serpiente enemiga no era muy amenazadora, solo se movía un par de píxeles antes de detenerse en seco durante unos segundos, luego se movía un par de píxeles más, repitiendo el proceso durante todo el juego. Cuando he recogido todas las galletas, Viento había vuelto a aparecer en la esquina de la pantalla para felicitarme. Bien por Zanahoria. Eres un experto coleccionista de galletas para perros. Te has ganado tu segunda estrella de oro. Hice un baile estúpido delante del ordenador mientras Juliana me abrazaba, pensando que era una especie de maestro de los videojuegos. Juego número 2 terminado, quedan 4. Jungle Explorer. Voy a ser totalmente sincero, todavía no tengo ni idea de cómo funciona este minijuego, está diseñado de forma tan incompetente que al mirar atrás me preguntaba si lo habían intentado siquiera, ni siquiera la explicación de Viento arrojó algo de luz sobre mi confusión. Diviértete jugando como Jungle Gym mientras exploras las cascadas y los grandes árboles, si no lo haces entonces no lo sé. Voy a intentar explicar este juego lo mejor que pueda, así que como siempre este juego consiste en una sola pantalla, Jungle Gym se cuelga de una liana y utilizas las teclas de flecha para empujarlo hacia adelante y hacia atrás, ni siquiera estoy seguro de que puedas perder en este juego, ya que moviendo la liana durante un corto periodo de tiempo te hará ganar inmediatamente el juego de todos modos. Vaya, buen trabajo, lo has conseguido. De niño estaba desconcertado por lo que había hecho, pero no me importaba, obtener la satisfacción de ganar era lo único importante para mí. Juliana estaba tan fascinada con el juego que me preguntó si podía jugar ella también. Al principio dudé, si hay algo que no les gusta a los hermanos es compartir, mis juegos estaban fuera de los límites y cada vez que dejaba jugar a Juliana no sabía ni qué hacer y la liaba completamente, lo que era muy frustrante, le dije con rabia no, lo que provocó que empezara a tener una rabieta, sabiendo que me metería en problemas por hacerla llorar, la calmé y apáticamente la dejé sentarse en la silla y jugar el juego. Juliana ya sabía que iba a bajar en un orden, así que quiso elegir el cuarto juego de la lista, Card Match. Este será un gran juego Zanahoria. Todas estas tarjetas tienen dibujos de formas y debes adivinar correctamente qué coincide con qué cuando les doy la vuelta, es complicado, pero muy divertido. Buena suerte. Un clásico juego de memoria, ya me había divertido jugando a estos antes así que me molestó que mi hermana pequeña estuviera jugando en mi lugar, como siempre ella no estaba haciendo nada bien, solo haciendo clic en todas partes, haciendo que las tarjetas se voltearan, le pregunté si podía ayudarla pero se negó, queriendo hacerlo todo sola. Estaba claramente devastado por esto porque sabía que me haría perder, pero fue entonces cuando me di cuenta de que no parecía haber ninguna consecuencia para conseguir un mal partido. Viento solo dice si te deja intentarlo de nuevo. Juliana ciegamente hizo clic en todas partes, y con el tiempo, terminó ganando de todos modos. ¿Era esto solo un juego de bebé que papá me compró? Incluso a una edad tan temprana ya sabía lo que eran los juegos de bebé, la guardería a la que solía ir estaba llena de ellos, me sentí un poco ofendido, realmente mi único impulso para continuar era el hecho de que nunca había ganado a un juego antes, y ya que estaba cerca de jugar a todos los minijuegos quería ver el final. Juliana alegremente me dejó volver a la silla para seguir jugando, solo quedaba un juego que no estaba bloqueado, la mazmorra. Mira esta espeluznante mazmorra. Juegas como Sir Armsalot, mientras intentas encontrar una salida de este espeluznante sótano, usa las flechas del teclado para mover al valiente caballero hasta su destino. Solo hay una salida, así que será mejor que uses la cabeza. Este es el más complejo de los juegos, sigue siendo muy fácil, pero este es el único minijuego donde realmente hay más de una pantalla, lo que haces es mover al caballero Sir Armsalot alrededor de esta mazmorra de tortura muy espeluznante, ni siquiera estoy bromeando, hay una guillotina, cadenas, cepos, espadas, ruedas de empalamiento, cualquier tipo de tortura medieval que puedas imaginar está allí, los restos de esqueletos son todo lo que queda en esta mazmorra, esto era extrañamente fuera de lugar e incluso perturbador para un juego de niños, y me aterrorizó. Juliana no parecía asustada e incluso se burlaba de mí, llamándome nombres infantiles como cabeza de caca.
No quería parecer menos que mi hermana pequeña, así que seguía adelante. Toda la mazmorra era un laberinto, cada uno con diferentes puertas que llevaban a diferentes zonas, todas parecían iguales con los esqueletos y los aparatos de tortura, así que estaba bastante perplejo, realmente no podía quitarme el ambiente de la cabeza, esa música era realmente escalofriante. Los gráficos parecían mucho más avanzados que en los minijuegos anteriores. Lo que realmente me enganchó fue que cada vez que había un esqueleto en el camino de una puerta, el caballero lo rebanaba continuamente con su espada hasta que se convertía en nada más que polvo. Después de atravesar muchas de las diferentes puertas, el caballero acabó en el exterior a plena luz del día. Me sentí aliviado, me imaginé que no quería volver a jugar a ese minijuego nunca más. Había una sensación de pavor que seguía en mí, e incluso estaba considerando simplemente apagar el juego. Impresionante. Has conquistado la mazmorra. Eres un jugador increíble, Zanahoria. No quería seguir jugando, era un niño que se asustaba con facilidad y a menudo me asustaban las cosas que tenían una atmósfera espeluznante, incluso me salté mi primera Yowen porque cosas como fantasmas y esqueletos me asustaban. Recuerdo no poder jugar a un juego de plataformas en 3D que solo recuerdo vívidamente con un nivel de mansión fantasma. Eso me recordó cuando le pedía a mi padre que completara esos niveles por mí, siempre le admiré, fue la persona que me ayudó a superar mi miedo a la oscuridad. Volví a la pantalla de selección de minijuegos, el sexto y último nivel estaba desbloqueado, y pude hacer clic en él para entrar. Al principio me decanté por él, pero después de jugar a The Dungeon empecé a imaginarme algo aún más terrorífico para quizás zombies o asesinos con motosierras. Eso hizo que no me arriesgara. Cogí a Juliana de la mano mientras subía corriendo a ver a mi padre. Mis dos padres estaban viendo las noticias en el sofá. Obviamente, siendo el niño quejica que era, le pedí a mi padre que me ayudara a completar este nivel, ya que estaba demasiado asustado para jugar. Mi madre, claramente molesta conmigo también, convenció a mi padre para que bajara conmigo y jugara el juego conmigo. Mi padre estaba un poco reacio, pero simplemente quería callar mis gimoteos, así que suspiró mientras bajaba las escaleras conmigo y Juliana. Cuando llegamos al ordenador, señalé el nivel al que quería que jugara. Lo detuve antes de que hiciera clic en el minijuego, ya que no quería verlo, pero le dije que me llamara cuando lo completara para poder ver el final. Accedió a hacerlo. Juliana quería quedarse, lo que al principio me hizo querer hacer lo mismo, pero el miedo a lo desconocido sacó lo mejor de mí. Salí corriendo escaleras arriba hasta mi habitación. Pude jugar un buen rato con el resto de mis regalos de cumpleaños, me lo pasé muy bien en mi habitación, apenas había prestado atención al paso del tiempo, aún había amanecido cuando salí de la sala de ordenadores. Cuando me olvidé del juego ya estaba completamente oscuro fuera. Mi madre había llamado a la puerta informando de que era hora de irse a la cama. Solté un pequeño suspiro, pero aún me sentía cansada. Mi madre miró hacia su dormitorio, luego miró hacia el dormitorio de Juliana y tenía una expresión ligeramente preocupada en la cara. ¿Tu padre y Juliana siguen juntos abajo? No los he visto en absoluto desde que les dijiste que te acompañarán a ese videojuego, preguntó mi madre en un tono relativamente preocupado. Al principio estaba confundido por lo que quería decir con esto, entonces solo ahora me di cuenta de que mi padre se suponía que debía completar ese nivel y mostrarme el final. Bajé las escaleras con mamá para ver cómo estaban. Estaba un poco furioso porque en mi mente pensé que mi padre ya había vencido el juego y ni siquiera me lo había dicho. Mientras caminábamos, mamá me hizo una pregunta: ¿qué tal el juego?, preguntó mi madre. Yo simplemente dije estuvo bien, ella ni siquiera respondió. Mientras bajaba las escaleras, por alguna razón me sentía intranquilo, tal vez era ver a mi madre preocupada por lo sucedido, o tal vez todavía me sentía asustado por el juego y no quería volver a ver el minijuego de Dungeon. Mi madre llamó a gritos a Juliana y a papá. No hubo respuesta. Algo me llamó la atención desde el interior de la sala de ordenadores. La puerta que daba al garaje parecía estar abierta por una rendija. Me acerqué a la puerta para investigar. El ordenador estaba apagado. Cuando entré en el sótano, al principio me sentí aliviado de ver a mi padre. Sin embargo, algo no estaba bien. Estaba arrodillado en el suelo. Miré sus manos y su camisa. Estaba cubierto de algún tipo de líquido rojo. Mientras hablaba algo en voz baja, no sabía lo que estaba diciendo. Le toqué el hombro, sin respuesta. Parecía como si estuviera ocultando algo delante de él. «Papá, ¿qué es toda esa pintura roja?», le pregunté. Se levantó, mientras decía una palabra. Una palabra que se llevó toda la felicidad que me quedaba. «Lo siento».
Me había dado cuenta de lo que escondía, era mi hermana y una sierra de arco, el líquido rojo que no pude identificar resultó ser sangre. Juliana estaba cortada por la mitad del estómago, su intestino y sus tripas se habían derramado, la habían matado. Mi padre sollozaba desconsoladamente en cuanto me enteré, solté un grito que helaba la sangre, mi madre lo oyó y corrió hasta el garaje, gritó aún más fuerte, todos llorábamos, mi madre me dijo que saliera corriendo al patio trasero, al ver lo que le había pasado a mi hermanita, casi sin dudarlo, corrí hasta la puerta trasera y la cerré. Mientras estaba fuera, solo podía oír los sollozos desgarradores de mi madre, y a mi padre gritando. No soy una mala persona, por favor, no soy una mala persona una y otra vez, no tardé en ver luces rojas y azules que venían de mi patio delantero. Habían pasado días desde el incidente, no tenía ni idea de lo que le había pasado a mi padre desde entonces, era la primera vez que aparecía en televisión, no estaba contento con la exposición, perdí a mi hermana y a mi padre, y todo el país se entera de mi desgracia, solo sentía una gran vergüenza por todo. Recuerdo que la amable reportera me preguntó qué había visto aquel día cuando entré en el garaje, no quise ni hablar, no quería volver a pensar en lo que había pasado aquel día. Me deshice de todos mis regalos de cumpleaños, incluido Marlando, sabiendo lo que había pasado, solo iba a ser un recuerdo más de este trauma, los encerré todos en un cofre y mi madre los guardó en un desván, ni siquiera me importaba si me divertía con mis nuevos juguetes, quería que desaparecieran todos para siempre. Un día después, mi madre me informó de que mi padre estaba ingresado en un hospital, tenía la opción de visitarlo, por mucho que me doliera volver a verle, sabiendo que era el responsable de la muerte de mi hermana, siendo un niño pequeño, odiar a una persona a la que se supone que quieres no me parecía una idea real. A regañadientes acepté ir con él. Fue un largo viaje en coche hasta llegar allí, mi madre probablemente tuvo que atravesar la ciudad para llegar, cuando llegamos, me quedé asombrado de lo alto que era el edificio. Entrar en el edificio fue extraño, había unos cuantos guardias de seguridad que tuvieron que escanearlos antes de que visitáramos cualquiera de las habitaciones, luego tuvimos que subir por un ascensor que parecía que tardaba una eternidad, la habitación de papá parecía estar en uno de los pisos más altos. Mientras caminaba por el pasillo no podía evitar oír un montón de ruidos procedentes de las diferentes habitaciones, todo era muy espeluznante, supuse que esto era solo un hospital normal, pero tenía que ser mucho más que eso. Cuando mamá abrió la puerta me encontré con mi padre vestido con una bata de aspecto extraño sentado en una cama, la habitación en la que estaba parecía muy tranquila, como un dormitorio normal, incluso tenía una televisión, aunque no había ni rastro de ventanas. «Hey, ¿cómo están todos?», preguntó mi padre en un tono inusualmente amistoso. Mi madre y yo estábamos aprensivas por volver a ver a papá, mi padre parecía visiblemente triste cuando no respondimos, así que le pregunté por qué había matado a Juliana. Cometí un error, respondió. Uno muy grande. Dijo mamá en tono enojado. Me quedé escuchando a mi mamá llorar furiosa y gritarle a mi papá, siempre me incomodaba ver a mis padres pelear, pero por algo tan perturbador como lo que me había pasado días antes, solo me hacía sentir inseguro, aún recordaba esa cara sin emoción de mi padre que se transformaba en completa tristeza. Noté, sin embargo, que mi padre parecía actuar completamente bien ahora, él asesinó a mi hermana, sin embargo, no estaba mostrando ningún signo de que estaba mentalmente loco, actuaba de la misma manera que siempre actuaba, me hizo preguntarme por qué tomó una decisión como esta. Nuestra visita a papá había durado poco, ya que mi madre me informó enfadada de que nunca volveríamos a visitar a su marido, con eso salimos del hospital y volvimos a casa. Habían pasado semanas, intentamos olvidar todo lo que había pasado, parecía que mi madre solo quería fingir que nada de esto había pasado, había arrancado a papá y a Juliana de nuestro retrato familiar dejándonos solo a ella y a mí, todavía recuerdo lo que había pasado, nunca se me escapó de la cabeza, nunca tuve un sueño normal desde el día antes de mi cumpleaños, tenía pesadillas recurrentes en las que veía a mi padre con esa sierra para metales, veía a Juliana cortada por la mitad y yaciendo allí sin vida, a veces soñaba que mi padre me mataba, de formas mucho más brutales. El peor sueño que tuve fue que mi padre me cortaba todos los miembros y me dejaba desangrar antes de cortarme la cabeza, el trauma me dejó paranoico, rara vez salía a la calle y nunca ponía un pie en el garaje.
Cuando llegó el camión del correo, me di cuenta de que mi madre leía una carta que la dejaba extasiada. Hacía mucho tiempo que no la veía tan feliz. Le pregunté qué era, pero se negó a decírmelo. Esto me molestó, pero intenté que no me molestara. Cuando llegó la noche, mi madre miraba alegremente las noticias. Yo estaba desanimado por escuchar otra historia sobre el caso de asesinato, pero mi madre parecía muy alegre. Sin embargo, al escuchar de cerca, no se trataba de Juliana en absoluto. Era una historia que describe la muerte de mi padre. Cuando se llevaron a la zona de comidas, mi padre se escapó de los guardias de seguridad y saltó por la ventana a pocos metros de su habitación. Se suicidó. Han pasado 16 años desde el asesinato de mi hermana pequeña Juliana. Siempre ha sido un misterio por qué mi padre haría una actividad tan espeluznante. La única luz que pude arrojar sobre esta cuestión es un vídeo de interrogatorio con mi padre. Todo lo que dijo al entrevistador fue que algo en su cabeza le decía que lo hiciera, pero no podía recordar nada más allá de eso porque durante la experiencia se sintió mareado. Muchos sospechaban que tenía esquizofrenia, aunque le hicieron pruebas para detectar varias enfermedades mentales, los médicos no pudieron diagnosticarle nada. No tengo planes de mudarme. Mi último abuelo sucumbió hace poco a un cáncer de pulmón. Nos ayudaba en casa cuando estábamos solos mi madre y yo, ahora que solo quedamos nosotros dos. Tuve que evitar que la vela se apagara lo mejor que pude, trabajar más horas en un local de comida rápida sin futuro con normas sanitarias cuestionables era la menor de mis preocupaciones. Recuerdo que limpiaba la casa con mi madre y una pregunta candente me rondaba por la cabeza. Hola mamá, empecé con un tono de voz pausado. ¿Te acuerdas de aquel juego que me regalaron el día que cumplí 4 años? Ese tío. ¿De dónde lo sacó? Mi madre respiró por la nariz. No lo sé, lo encontró en una tienda de segunda mano, costaba unos 50 céntimos, ese imbécil siempre había sido un tacaño, así que por supuesto compraría el juego más barato que hubiera. Ese juego aún se me quedó grabado en la mente, lo recordé para siempre como la última cosa normal que me asustó. Era una locura como aún me sabía el título. Marland, nunca entendí el título del juego cuando era niño, y todavía no lo entiendo. Este juego fue claramente olvidado, no existe nada sobre él en línea, ni una sola persona tenía algún recuerdo de haber jugado el juego. Cada vez que lo mencionaba a alguien simplemente me tachaban de algo que inventé porque yo era una persona generalmente desordenada. Sé en el fondo que este juego existió, pero hay un problema. ¿Por qué querría jugar algo que solo me va a recordar un momento angustioso de mi vida? Quería saber al menos en qué me estaba metiendo antes de sacar conclusiones precipitadas. Fue entonces cuando encontré la página web. Eso era. Me dije con confianza. Tuve que pasar por tantas páginas para llegar a algún tipo de pista. Después de todos estos años, más vale que esto valga la pena. Me sorprendió ver una fecha de copyright que sugiere que este sitio web se hizo este año. Era un foro de aspecto antiguo, no muchas entradas tampoco, solo alrededor de 3, ni siquiera estoy seguro de si alguno de los miembros han jugado realmente el juego, más bien solo cuestionar su existencia. El diseño del sitio web era completamente marrón. Estaba pensando en publicar sobre la realidad de poseer el juego, entonces me preocupé de que tendría la gente rogando para que yo ron volcado o algo así, sabiendo que este juego puede ser extremadamente raro. Prefiero no disminuir su valor como ese dinero podría ayudar a mantener a mi madre. Yo estaba pensando en lugar de mentir y ayudar a iniciar una manifestación para encontrar este juego, de esa manera la palabra podría extenderse más rápido. Asunto. Ayuda. Recuerdo haber buscado este estúpido juego desde que tengo uso de razón, formo parte de una organización especial que rastrea videojuegos desaparecidos. Marland está en lo más alto de nuestra lista. Tenemos una recompensa, $5.000 para ser exactos, hemos intentado todo lo que hemos podido, ayuda por el amor de Dios. Sí, ya sé que esto es inmoral, pero oye, es divertido meterse con gente que busca un juego que al fin y al cabo no es más que basura. Si estos payasos consiguen que el juego sea valioso, estoy seguro de que merecerá la pena. Han pasado un par de horas desde que publiqué ese mensaje, sabía que probablemente ni siquiera recibiría una respuesta de vuelta, pero lo comprobé de nuevo de todos modos, estaba equivocado. Asunto. Ayuda. Hola, me alegro de que te hayas puesto en contacto con nosotros, la verdad es que esta búsqueda no iba a ninguna parte. En realidad hicimos este sitio web para nosotros 4, nunca pensé que alguien fuera de nuestro pequeño grupo de amigos conocería este juego, de hecho todos mis amigos menos yo abandonaron este sitio, solo lo consulto de vez en cuando, no esperaba ver a otra persona publicar un post aquí, pero supongo que todo es posible. Nunca hemos hablado de esto en ninguno de nuestros posts. ¿Has oído hablar de UAP?
No te preocupes si no lo has hecho, es una religión inventada de finales de los 90 que es desconocida para la mayoría, yo siempre la vi más como un culto, piensa en el cristianismo pero mucho más, vago. Solo obtuve información de su iglesia, la cual se parecía más a un laboratorio de pruebas, tanto por dentro como por fuera, estaba localizada en una isla aislada rodeada por un cuerpo de agua, solo había 6 adultos y 30 niños, los niños variaban de 2 a 13 años, adoraban a 3 dioses, los cuales eran representados como 3 figuras completamente negras, querían que los niños se convirtieran en los futuros dioses, creían que una vez que los niños hubieran completado sus tareas, inevitablemente se sumarían a los dioses cuando murieran y se convertirían en uno ellos mismos, haciendo del mundo un lugar mejor y más seguro para vivir. Una de las tareas consistía en producir unas 100 copias de un juego que conocemos como Marland, se utilizaba solo en la iglesia, con la promesa de que este juego estaba conectado con los dioses. El juego era solo una colección de 6 minijuegos, todos fueron hechos perezosamente, los de arriba forzaron a un solo desarrollador a crear el juego en solo una semana, incluso recurrió a usar activos de algún simplifico demasiado hasta la muerte, era imposible perder en ninguno de los juegos, esto fue un intento inútil de hacer que los chicos se sintieran orgullosos de sí mismos. Curiosamente, un anónimo de la iglesia envió al menos la mitad de los juegos a diferentes almacenes, estamos muy seguros de que las copias que la iglesia solía tener están todas guardadas, pero las copias del almacén todavía existen en alguna parte, estamos contentos de que estés interesado en nuestra búsqueda. ¿Puedo preguntarle cómo se enteraron exactamente usted y su organización de la existencia del juego? Bueno, esto es nuevo para mí, ¿estaba este tipo troleando igual que yo? Esto sonaba increíble, sin embargo me estaba haciendo sentir intrigado. ¿Este juego está relacionado con alguna secta con niños? Me sonaba mucho más a red o tráfico de personas, quería llegar al fondo del asunto, subí al desván, rebusqué entre las telarañas y desempolvé el cofre donde guardé los regalos de mi cuarto cumpleaños, bajé la caja a la sala de ordenadores, abrir la caja me hizo temblar, aunque la mayoría eran juguetes. Volví a ver el juego, que me hizo recordar cuando lo abrí por primera vez de pequeño. El arte de la caja era exactamente como lo recordaba, demasiado cursi. Tuve que volver a configurar el viejo ordenador y, tras un rato de prueba y error, y de gritarle frustrantemente al maldito PC, oí cómo arrancaba. Antes de introducir el juego en la ranura del disco, decidí que era justo responder al tipo que me envió el mensaje, saqué mi teléfono y volví a los foros, toda la historia que me dieron me hizo levantar las cejas, así que decidí sincerarme con ellos y admitir que tengo el juego. Asunto. Ayuda. ¡Qué locura! No sabía que este pedazo de basura tenía una historia tan complicada detrás de él, voy a ser honesto, pero en realidad no soy parte de una organización, llámame mentiroso todo lo que quieras, tuve este juego desde que tenía 4 años y siempre asumí que era solo un juego de bebé shovelware para entretener a un niño de 2 años durante unos 5 minutos, al menos por fin tengo algún cierre en por qué el nivel de la mazmorra era tan aterrador lol, hombre, finalmente se armó de valor para jugar esta pesadilla de nuevo, configurar mi viejo ordenador y todo, nunca fui capaz de jugar el 6º juego, no spoilers Mao. Introduje el juego en la ranura del disco, el software arrancó, me devolvió instantáneamente a cuando tenía 4 años, aunque no sentía ningún capricho infantil, solo un montón de ansiedad, me sentía como si fuera mi cuarto cumpleaños otra vez. Sorprendentemente, el juego guardó todo mi progreso, incluso tenía todas las tonterías que recuerdo haber escrito cuando tenía 4 años. Viento apareció de nuevo, me sentí como encontrarme con una amiga de la infancia años después, extrañamente no parecía feliz de verme, parecía angustiada. ¿Zanahoria? ¡Qué sorpresa! ¿Algo no te ha ido bien? No esperaba que esto se abriera de nuevo, ¿puedes hacerme el favor de volver a hacer clic en el último minijuego? Creo que te has dejado algo, no pasa nada. Bueno, esto es incómodo, me dije a mí mismo con sarcasmo, ya tenía una idea bastante buena de este juego ahora, nada parecía aterrador en absoluto, aunque el mensaje de Viento era extraño por decirlo menos, supongo que esto era solo un huevo de Pascua que este culto puso para cualquiera que no haya jugado el juego por un tiempo, felizmente vencí mis preocupaciones mientras hacía clic en el último minijuego. Entrar en la nueva tierra. Viento no parecía dar las instrucciones del nivel esta vez, no es una gran pérdida, ¿conoces esos juguetes para bebés en los que haces coincidir las formas en los agujeros correctos? Literalmente es eso al pie de la letra, un tablero verde con 5 agujeros de formas diferentes y 5 bloques de formas diferentes sobre un fondo blanco. Esto es cutre.
Pensé, pero viendo que el resto de los juegos eran así, ¿debía sorprenderme? Encajé cada una de las formas en los agujeros, fácil. De repente, el tablero y las piezas desaparecen, dejando solo el fondo blanco. Viento aparece por última vez desde la esquina. Bueno, ha sido un viaje divertido, ¿verdad? Hemos pasado por muchas cosas, pero ahora es el momento de irnos. He sido tan feliz de pasar todo el tiempo contigo, pero nada dura para siempre. Te deseo la mejor de las suertes en la nueva tierra. Sé que lo harás muy bien para ayudar a que la gente del mundo sea feliz. Adiós, nunca te olvidaré. Amigo. Viento se desvanece lentamente, yo estaba confuso por decirlo menos. Entonces, sucedió. El juego se volvió loco, parpadeaba con colores diferentes cada segundo, emitía un sonido increíblemente distorsionado, sin embargo, no me sobresaltó en absoluto, había caído en trance en cuestión de segundos, seguía siendo muy consciente de lo que me rodeaba, pero no podía apartar la mirada, ni siquiera podía parpadear, empecé a ver imágenes abstractas incoherentes parpadear en la pantalla, palabras que no podía entender, oí este balbuceo venir de mis altavoces, sonaba como si alguien hablara directamente a mis oídos, no podía entenderlo en absoluto, como los extranjeros que solo hablan un idioma oyen a la gente hablar inglés, no tenía ni idea de cuánto tiempo duró esto. Finalmente, el juego simplemente se estrelló y volvió directamente al escritorio. Después me sentí mareado, fuera lo que fuese aquello, me había trastornado la mente hasta el punto de que ni siquiera estaba seguro de lo que era realidad o no, no paraban de venirme cosas a la cabeza, cosas que ni siquiera se me habían ocurrido antes, ideas que iban más allá de cualquier cosa reconocible y situaciones que sabía que no eran correctas, pero que me sentía capaz de hacer de forma realista. Me acerqué a mi teléfono para tratar de buscar mis síntomas, para saber si esto era serio o no, todavía estaba en los foros de Marland, accidentalmente actualicé, y me di cuenta de que había recibido un último mensaje. Asunto. Ayuda. Deshazte de ese juego ya. No tienes idea de lo peligroso que es esa cosa, no quería decirte esto, no quería decirle esto a nadie, empezamos este sitio web ya que éramos los últimos miembros sobrevivientes de la iglesia UAP, tenía que ver esa mierda, no es broma, el jefe de la iglesia trabajó en una fuerza militar interrogando a criminales de guerra, él creaba estos mensajes subliminales para esos tipos, pero eventualmente se apasionó cuando los cautivos empezaron a reclamar que estaban viendo figuras oscuras durante el mensaje, esto lo hizo estudiar profundamente en su delirio, dándose cuenta que esto debía ser una llave para abrir una vida después de la muerte. Esto se extendió en un culto alrededor de Southfield, Michigan. Él necesitaba niños ya que creía que los más jóvenes eran los que inspirarían a la siguiente generación, ya que ellos harían lo mismo. Los padres que habían estado siguiendo ciegamente el culto inscribieron a sus hijos, y así fue como llegamos a su iglesia. Nos tenían ahí como en un campamento, nos hacían escribir redacciones explicando por qué debíamos aceptar esta dedicación a saber propaganda durante horas, cuando los altos mandos de la iglesia anunciaban que era hora de irnos a casa, nos metían a todos en un laboratorio de informática y nos hacían jugar al juego. ¿Sabían una cosa? A los niños les encantan los videojuegos, tuviéramos la edad que tuviéramos querían que llegáramos hasta el final. Algunos niños estaban superando el juego y comenzaron a actuar de forma extraña, con el tiempo más de los niños completaron el juego y poco después comenzaron a actuar violentamente, comenzó con arañazos y puñetazos y se puso peor con el tiempo. Esta religión era pro suicidio y pro asesinato, no era bonito, una variedad de cuchillos se repartieron desde otra habitación y de la nada una voz de un altavoz en la pared nos dijo a todos que empezáramos a abrirnos unos a otros y apaciguar a nuestros dioses. Yo y algunos otros niños que no habían terminado el juego todavía nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y salimos corriendo por la puerta, tuvimos que nadar todo el camino de vuelta a la ciudad, por lo que he oído durante las cartas enviadas a nuestros padres, los niños que sobrevivieron a la masacre actuaron normal como si nada les hubiera pasado, pero finalmente se suicidaron un mes o así más tarde. Nosotros como los únicos supervivientes finalmente nos reunimos y creamos este sitio web. Al parecer uno de los altos mandos envió el que más personas puedan experimentar este culto y obtener este horrible mensaje. Estamos tratando de deshacernos de estos discos lo más rápido posible antes de que la gente sea asesinada, necesitamos que lo destruyan, esto es urgente. Estaba tratando de comprender esto, sabía que esto ya no era una broma, apenas podía controlarme, temblando y sacudiéndome alrededor, parecía irreal, subí las escaleras, mi madre estaba quitando el polvo de las mesas cuando me vio. Timoteo. ¿Está todo bien?
Me preguntó. No respondí, empecé a tumbarme en el suelo mientras hablaba en voz baja conmigo mismo. Al final tuve un episodio mientras me agitaba frenéticamente y me tumbaba en el suelo. Mi madre gritó y trató de levantarme. Yo era plenamente consciente de lo que estaba pasando, pero no podía hacer nada al respecto. Mi madre comenzó a sollozar como ella no tenía idea de lo que me estaba pasando. Corrió hacia su bolso para coger el móvil. Fue entonces cuando me levanté, despacio. Me acerqué a la alacena, la abrí y saqué un cuchillo de cocina. Lentamente me dirigí hacia mi madre, ella estaba demasiado asustada para notarme, las lágrimas empezaron a formarse alrededor de mis ojos, solo me quedaba una palabra en la mente: mártir.